Hermano, es muy importante que usted tenga un recordatorio visual en su vida, para que usted se recuerde de Dios, pero también se recuerde de su palabra. Muchas veces nos acordamos de Dios, pero no nos recordamos de su palabra. Y recordar de su palabra significa hacer lo que Dios me está enseñando. Vamos a compartir algo en la cual Dios nos va a enseñar con respecto a un recordatorio. Y muchas veces uno recuerda, ¿verdad? Cuando uno ha vivido cosas, uno se recuerda. Capaz yo le digo, acá somos de varias provincias y usted en su infancia se recuerda, ¿verdad? Cuando era niño, cuando usted corría, cuando usted compartía capaz con un ser querido, que a veces está o capaz a veces no está. Y hay un recordatorio para eso. Y saben, a lo largo de la Biblia, el Señor también nos quería mostrar a nosotros un recordatorio. Y vamos a hablar de uno de los libros de la Biblia que son muy fascinantes. ¿Saben? Hay 5 libros de la Biblia que son importantes y que son los 5 primeros de la Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llaman esos 5 libros de la Biblia? El Pentateuco, ¿verdad? Si nosotros vamos a la Biblia hebrea significa el Torá. Y este Pentateuco, ¿qué nos enseña? ¿Por qué es importante? ¿O eso es para el pacto antiguo? No, nosotros no somos judíos, no, eso con el Señor Jesús se renovó todo. No, también porque el apóstol Pablo dice, nosotros somos coherederos con el pueblo de Israel. Y saben, el Pentateuco es una guía o instrucción para desarrollarnos. Y no es que quedó en el pasado, sino que también nos ayuda a nosotros. Es importante que usted tenga una guía. Miren, cuando uno está estudiando medicina, a nosotros nos enseñan una guía, ¿verdad? Capaz en algunas materias. Cuando usted quiere medicar, usted va a aprender farmacología. Entonces usted tiene una guía, cómo va a dar un fármaco, cuál es la vía de administración, cuál es la vía de absorción, todo eso. Tenemos una guía, ¿verdad? O por ahí sabe que está haciendo arquitectura, capaz que ella ha tenido un conocimiento, una guía, cómo hacer unos planos, cómo empezar, todo eso. Tenemos una guía. Bueno, el Pentateuco era unos libros que el Señor puso a su pueblo para guiarnos, para instruirnos, para ayudarnos a poder manejarnos a lo largo de la vida. Y dentro de esos libros había el 4.º libro, que es el libro de Números. Y hoy vamos a hablar un poquito del libro de Números y vamos a hablar de un tema muy puntual. Si lo podemos poner, Mati, la diapo. El libro de Números. ¿Cuántas veces capaz usted ha leído este libro, verdad? Y si nosotros nos acordamos del libro de Números, usted dirá, ah, sí, qué lindos números, ¿verdad? ¿Y en qué se basa? Acá el pueblo de Israel había pasado varias situaciones. Si nosotros nos acordamos de Génesis, capítulo 1, nosotros tenemos cuando el Señor hizo la creación. Y luego por la situación del pecado, obviamente el hombre fue desterrado. El hombre y mujer. Pero en el libro de Números está el pueblo de Israel que pasó. Luego ustedes saben que fueron a Egipto, ellos fueron esclavizados y luego huyen de Egipto. Y estaba, digamos, una persona referente que era Moisés. Y Moisés estaba ahí, ¿verdad? Y los llamó. Y así corren lo que es los otros libros. El libro de Éxodo, el libro de Levítico. Y llegamos al libro de Números. El tema del libro de Números es la peregrinación del pueblo de Israel para llegar a esa tierra prometida. Miren, el Señor les había prometido a su pueblo que iba a ir a una tierra prometida, a una tierra que fluye leche y miel. Pero en este tiempo estaba el libro de Números. Ellos estaban en el monte Sinaí, si usted lee Éxodo los primeros capítulos, estaban ahí y de ahí tenían que ir a esa tierra prometida, que era el Canaán, ¿verdad? Que está en la ribera del río Jordán. Ahora, era sencillo, vamos a ver la segunda, porque si nosotros vemos, la distancia no era muy lejos. Miren, acá está un poquito chiquito, pero por ejemplo, había un pueblo que era Egipto, que hacía mucho comercio con lo que es la parte de Canaán, y lo hacían por una ruta, yo no tengo un puntero láser, pero le voy a explicar un poquito aquí. Por ejemplo, ellos estaban en el monte Sinaí, y mire, para llegar al punto de Canaán no era muy lejos, ¿verdad? Y los egipcios, cuando navegaban, lo hacían en un periodo de 15 días para llegar a la tierra de Canaán. ¿Ustedes se acuerdan cuánto tiempo demoró el pueblo de Israel para llegar a esa tierra de Canaán? Ahora yo les pregunto, ¿fue el propósito de Dios? No.
El propósito de Dios es que su pueblo vaya a esa tierra prometida lo más rápido posible. Si los egipcios podían hacerlo en 15 días, el pueblo lo podía hacer en ese tiempo. Ahora, el pueblo demoró 40 años, hermanos, para poder llegar a esa tierra prometida, de los cuales no todos llegaron, sino fue una nueva generación. Y solamente 2 personas de esa nueva generación pudieron, ni el propio Moisés también vio esa tierra prometida, porque desobedeció al Señor, en un mandato que le dio en el capítulo 20 de Éxodo, en el capítulo 20 de Números, perdón. Pero miren, hermanos, es muy interesante esta peregrinación. Y muchas veces, en nuestra vida, hermanos, Dios tiene cosas para nosotros. Y cosas en las cuales nos dice, yo quiero darte esto. Y esto es algo rápido. Pero muchas veces, por diversos factores, que ya vamos a ver algunos, nos demoramos. Imagínense, Dios quiere bendecirte con algo, Dios quiere darte con algo para que lo tengas, y muchas veces pasan meses, pasan años, y todavía no hemos llegado a esa tierra prometida. Ahora, es una herencia que Dios nos dio, por promesa de Abraham, somos coherederos también nosotros. Entonces el Señor te dio una promesa. Y este pueblo, por diversas situaciones, una puede ser su desobediencia, su falta de fidelidad, su falta de fe, su terquedad, como quiera llamarlo, no llegó. Pero miren, hermanos, es muy interesante. Una de las características que Dios quiere hacer en nuestra vida son 2 cosas. Cuando el Señor creó al hombre, nos creó a nosotros, nos creó con 2 propósitos. Y yo siempre les voy a repetir porque es algo que se ve a lo largo de la Biblia. El Señor los creó a usted, ¿sabe para qué? Para que tenga una familia, está lindo, ¿verdad? Para que tenga una carrera, está bueno. Para que usted pueda trabajar bien, para que usted pueda servir. Todas esas cosas son buenas, pero no es el propósito. Dios los creó para que usted tenga primeramente relación con Dios. Para que usted se relacione con Él. Y lo segundo, dice el Señor, que Él creó al hombre para que tenga comunión con Él. Miren qué interesante. El propósito que usted tiene cuando está aquí es que usted tenga comunión con Dios y es que usted tenga relación con Dios. Y yo le pregunto, hermano, ¿cómo es su comunión con Dios en este tiempo? ¿Cómo es su relación con Dios en ese tiempo? ¿Cómo era el pueblo de Israel su relación con el Señor en ese tiempo? ¿Cómo era su comunión con el Señor en ese tiempo? Y esa comunión se ve a través de la presencia de Dios. Vamos a ver la otra, Mati. Miren, había un elemento particular. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Acá nosotros podemos ver, capaz 2 personas que están viendo aquí, y vemos una parte en el centro, ¿verdad? Bueno, Dios estaba con el pueblo de Israel. Hermano, Dios quiere estar con nosotros siempre. Y una de las características que tiene el Señor es su presencia. La presencia de Dios quiere estar en su vida. Y en el pueblo de Israel la presencia de Dios estaba ahí. ¿A través de qué? A través del tabernáculo. Esa parte central era el tabernáculo. Y ahí se depositaba la presencia de Dios como una nube que descendía. Y cuando el pueblo iba caminando, la presencia de Dios iba caminando. Y si esa nube se detenía, el pueblo paraba porque sabía que tenía que detenerse. Y la presencia de Dios seguía y el pueblo iba. Usted puede ver a lo largo de los libros de Números. En el capítulo 10 habla en el desierto de Param, donde ahí llega. Y en el capítulo 2 y 13 es el conflicto con Cabes, que ya vamos a ver un poquito. Pero ahí estaba el tabernáculo. La presencia de Dios en el centro del campamento. Hermano, si nosotros hacemos una contextualización, el Señor quiere ser el centro de su vida. Ahora, fíjense, no era solamente que Dios estaba, el tabernáculo con la presencia de Dios ahí, sino que alrededor había algunos personajes. Estaba Moisés, que era el líder, estaba el sacerdote, que era Aarón, y estaban los levitas. ¿Quién eran los levitas? Los levitas eran personas que ayudaban a los sacerdotes. Podríamos llamarlo religiosos profesionales, personas que servían. Y eran de 3 tipos. Eran los mayores, que eran los de Gersón, que ellos llevaban todo lo que eran las partes de las cortinas del tabernáculo. Estaban los coatitas, que eran los que llevaban los utensilios sagrados, ¿sí? El candelabro, el arca. Y después estaban los de Merari, que eran los que llevaban las columnas y las tablas. Y ellos estaban alrededor
de ese tabernáculo. Y aparte estaban todas las tribus, que eran las tribus de Israel. ¿Cuántas tribus eran? Eran 12. Y estaban una en el norte, que era la tribu de Dan, estaba en el sur, que era la tribu de Rubén, estaba en el este, la de Judá, y en oeste, Efraín. Esos 4 grupos se separaban en 3 grupos y por lo tanto armaban las 12 tribus. Y el Señor lo había dispuesto así. ¿Por qué? Porque Él tenía un propósito. Él tenía un propósito. Hermano, muchas veces en nuestra vida nosotros estamos así. Dios quiere descender. Dios quiere bendecir tu vida. La presencia de Dios se quiere manifestar donde tú estás y tenemos esa disposición. La pregunta es, ¿dónde estamos? Y saben, así es lo que pasó con el pueblo de Israel. Llegan en el capítulo 13, mandan a 2 espías, ustedes saben la historia, no les voy a contar, para que vayan a ver a la tierra prometida. Cuando vuelven los 2 espías, 10 le dice, sí, muy lindo, es un lugar precioso, pero están los gigantes de Anac. Capaz problemas con la hormona de crecimiento, acromegálicos, ¿qué habrá sido, verdad? No, dicen, nos van a matar. Pero 2, Josué y Caleb, dicen, no. Si nosotros seguimos, Dios va a estar con nosotros y vamos a pelear esa batalla. Y dice, no, ustedes están locos. Conclusión, es que lo querían linchar a Moisés, lo querían sacar, querían poner otro rey. Y el Señor se enfureció con eso. Dice, mire este pueblo. Y ahí empezó una desobediencia. El Señor se enfureció. Porque dice, yo los mando y ellos habían visto, hermano, cómo Dios había hecho esos milagros. Había abierto el mar rojo. Imagínense que usted vea que Dios haga ese milagro. Había mandado las plagas, Dios había hecho, ellos habían visto los milagros de Dios, pero saben, igual, no creían, no querían llegar. La presencia de Dios estaba ahí. ¿Sabes cómo le proveía? Le proveía maná. Ellos no se saciaron. No, queremos carne, codornices. Números capítulo 11, versículo 13, dice que le mandó codornices. A tal punto que ya se saciaron, ya no querían saber. Y algunos murieron. Entonces, Dios se enfureció. Porque Dios es justo y misericordioso. Y saben, cuando Él iba a poner su ira, porque está la ira de Dios, a destruir, aparece Moisés e intercede. En Números capítulo 14, dice, Señor, por favor, cumple tu promesa, el pacto. Y el Señor dice, bueno, porque vos has orado, yo no los voy a destruir. Pero sí dijo que esos 10 espías que no habían confiaron en el Señor, no iban a ver la tierra prometida. Solamente los 2 que fueron fieles, Josué y Caleb. Y así continúa. Hasta que llegamos a Números capítulo 15. Y saben, desde el capítulo 15 hasta el capítulo 19 vemos un pueblo que anda en desobediencia. Porque estaba en contra de la voluntad de Dios. Y luego del capítulo 20 al 36 usted va a ver que el pueblo otra vez trata de hacer lo correcto. Pero una de las cosas que yo les quiero compartir es una introducción. Si usted puede, lea el libro de Números, es un libro muy fascinante. Vea que el Señor hace un recordatorio. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar, hermano, en este tiempo. Que usted tenga un recordatorio visual. ¿Se acuerdan cuando yo le dije al principio de tener una guía? Dios quiere que usted tenga un recordatorio. ¿Y cómo es eso? Vamos a Números, capítulo 15. Números, capítulo 15, versículo 37. Miren qué es lo que dice. Quiero que se ubique en el contexto. Está el pueblo de Israel, pasó toda esa situación, estamos en desobediencia delante de Dios y llegamos al número 15. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Suena fuerte, ¿verdad? Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios, yo, Jehová,
vuestro Dios. Miren, quiero que usted remarque el versículo 41. ¿Qué es lo que dice el Señor? Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué. ¿De dónde lo sacó? ¿Lo sacó de dónde? ¿De un lugar que estaban bien? No, lo sacó de la esclavitud, de la tierra de Egipto, de ese lugar donde ellos estaban mal. De ahí lo sacó el Señor. ¿Para qué? Para ser vuestro Dios. Dice, yo soy su Dios. Yo lo saqué en ese problema que ustedes tenían. Cuando ustedes eran esclavos, no tenían libertad, no podían hacer nada. Yo lo saqué, yo, Jehová, vuestro Dios. Qué interesante, hermano. Tener un recordatorio. Yo no sé si usted tiene recordatorios, hermano. Y esto es muy interesante, lo que hablaba Moisés, ¿verdad? Con respecto al pueblo. Qué bueno que podamos recordar aquellos momentos, o recordar en dónde estábamos nosotros antes, hermanos, cuando Dios hizo esa obra maravillosa. Y saben, el Señor puso ese mandato para que puedan recordar. Y ellos usaban unos vestidos, ¿sí? Ahí tenemos el power, ¿puede ser? Ahí les quiero mostrar un poco. Acá tenemos esto. Y esto es un mandato que el Señor les dio. Y en ese vestido, o unos ponchitos, digamos, tenían unas franjas. Y en cada franja tenían unos nudos azules, ¿verdad? Todo eso es un simbolismo, tiene una explicación. No voy a ir a eso, sino a que podamos saber que es un recordatorio. ¿Y por qué se ponían esos ponchitos? Porque ellos tenían que recordar lo que Dios había hecho. Porque ellos poniéndose esos recordatorios sabían que el Señor los había sacado de la esclavitud, que el Señor los había sacado de la enfermedad, que el Señor había hecho un milagro en su vida y Él había sacado de ellos, y al mirarlo al otro o mirarse ellos, se recordaban de dónde venían. Y eso era con dos tipos de recordatorio. Se recordaban de Dios, porque sabían que tenían un Dios, y se recordaban de su palabra, porque sabían que ahí estaban los mandamientos que Dios le había dado. Hermano, es muy importante que usted tenga un recordatorio visual en su vida, para que usted se recuerde de Dios, pero también se recuerde de su palabra. Muchas veces nos acordamos de Dios, pero no nos recordamos de su palabra. Y recordar de su palabra significa hacer lo que Dios me está enseñando. Y para poder saber qué es lo que Dios me está enseñando, debo de conocer su palabra. Y para conocer su palabra, ¿qué debo de saber y leer? Leer la Biblia. Porque en la Biblia está la palabra de Dios. Ahora, hermanos, qué importante que nosotros tengamos un recordatorio visual. Yo sí hablaría con cada uno de ustedes, capaz ustedes tienen cada uno un testimonio. Mayor, capaz, uno tras otro. Pero yo les pregunto, ¿ustedes tienen un recordatorio de lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Cómo estaban? ¿Qué situaciones vivieron? ¿O qué situación están viviendo, verdad? ¿O cómo Dios hizo un milagro en su vida? ¿Tienen algo que ustedes se recuerden? ¿Es importante? Es importante. Miren, el Señor los puso como un mandato. Y vamos a ver algunos textos en base a eso. Vamos al libro de Mateo 23:5. Mateo 23:5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensancha sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. ¿Sí? Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Claro, ¿qué significa? Hermano, esto se había pervertido. ¿Sí? Entonces, en el tiempo de Jesús, estas personas lo veían esos ponchos como un lugar de privilegio. Entonces el que tenía más largo era más importante. Y por lo tanto hacían muy blancos y ponían muchos flecos para que la gente los mire y diga, ¡ay, miren qué elegante! Miren, y ellos se sentaban para que sepan, nosotros somos distinguidos. Pero ese no era el propósito por el cual Dios había puesto ese mandato. Ese mandato Dios le había puesto como recordatorio de lo que Dios había hecho en sus vidas y cómo Dios los había sacado de Egipto. Y miren, vamos a ir escudriñando un poquito la Escritura. Vamos otra vez al libro de Números, capítulo 15, el versículo 37. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, ¿verdad? Ahí lo tengo, el 38.
habla a los hijos de Israel y diles que hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. O sea que eso es algo, no es para que el pueblo, era para todas las generaciones. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Seguimos. Y os servirá de franja para que cuando los veáis, es lo que yo le digo, os acordéis. Y esa es la palabra clave, os acordéis. Hermanos, ¿usted se acuerda del Señor? ¿Usted se acuerda? ¿Qué es lo que Dios para su vida? Y dice, acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Ahora, es importante conocer su palabra. Es muy lindo, ¿verdad? Conozco la Biblia, sé la Gran Comisión, pero ¿qué más dice? Para ponerlos por obra. Usted los puede conocer, los puede saber, puede ser un buen teólogo, pero la pregunta es, ¿los pone por obra? Ahí está el desafío, ¿verdad? Capaz usted estudia, lee, y en el momento que estamos ahí, ¿qué hacemos? Me acuerdo una de las cosas que decía el pastor Ramón, Dausá, que le tengo mucho cariño ya en la presencia del Señor, capaz vuelve a saber, él te decía, hermano, usted se entrena en el campo. Él tenía esta frase, entrénese en el campo. ¿Qué significa? Usted ahí va a ver lo que Dios hace. Usted puede conocer de la Biblia, usted puede saber de la Biblia, usted puede ser un buen teólogo, pero cuando usted está pasando esa situación, ahí vamos a ver si realmente somos personas fieles a Dios. Cuando está todo bien, usted disfruta, pero cuando hay una situación de enfermedad, una situación de dolor, una situación de angustia que no se lo esperaba, ahí tiene que acordarse que el Señor lo sacó de Egipto y que el Señor tiene una promesa con su vida y que Dios va a hacer una tierra prometida que quiere para usted. Pero ¿qué decimos? No, es imposible, hay gigantes. No se puede. No es para nosotros. Y algo que el Señor te quiere dar, en 15 días, estamos 40 años, y capaz, algunos ni lo vamos a alcanzar. Porque no fuimos fieles a Dios. O no nos acordamos de esto. Seguimos, Mati. Y fíjense que dice, y no miréis en pos de vuestro corazón. Hermano, no mire su corazón. Su corazón es engañoso. Su corazón es lleno de pasiones. Engañoso es el corazón. De ahí salen los malos pensamientos, de ahí salen todas las cosas que usted dice. Pero muchas veces, hermano, nosotros nos miramos, nos fiamos en nuestro corazón. No se fijen en su corazón. Y cuidado en vuestros ojos. Lo que usted ve que parece bueno, ¿verdad? Yo la veo a saber y digo, uy, ese mate está buenísimo, ¿verdad? Yo lo veo. Y miren, les pongo un ejemplo. Cuando estaba en el paraíso, Adán y Eva, el Señor les había dicho, ustedes no van a comer de este árbol, ¿verdad? Y cuando viene el tentador, la serpiente, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan cuando estaba Eva? Nosotros vemos varios capítulos y hemos leído, usted ha visto películas, pero una de las cosas que me dice, mira este fruto. Y este fruto era agradable. ¿Y qué vio Eva? Vio el fruto, que era agradable y bueno. A pesar que Dios le había dicho, no, eso no tienen que tomar. Pueden hacer todo, pero de ese fruto no tomen. Pero ella, ¿qué vio? Vio sus ojos. Hermano, muchas veces nuestros ojos nos hacen caer. Nuestros ojos es algo que nosotros podemos ver capaz y decimos, wow, qué bueno que está eso. Esto es para mí, es lo que yo necesito, pero eso es engañoso. No se fíe en su corazón, no se fíe en sus ojos, ¿sí? En pos de los cuales os prostituyáis. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿verdad? Cuidado con su corazón, cuidado con sus ojos, porque esos le van a traer prostitución. Ahora, la prostitución, o ahí el texto prostituya, no significa aquellas mujeres que vendían solamente su cuerpo, sino se está significando a la desobediencia. Dios les había puesto algo que tenían que hacer. Dios les había dado un mandato a su pueblo, pero a ellos no les importó nada. ¿Por qué? Porque se anhelaban en su corazón, creían que eran cosas buenas o veían en sus ojos. Los espías cuando fueron, no, es muy lindo, pero acá hay gigantes, vieron en sus ojos. Josué y Caleb no vieron en sus ojos, no vieron en su corazón. Él dice, si Jehová pelea con nosotros, vamos a vencer.
Hermanos, qué interesante lo que nosotros podemos ver. Nosotros nos prostituimos cuando no hacemos lo que Dios nos pide que hagamos. Miren qué interesante. Usted se prostituye cuando no hace lo que Dios le manda. Se fía en su corazón, se fía en sus ojos, parece bueno, parece algo que está bien, pero ahí usted cae. ¿Seguimos leyendo? Para que os acordéis, otra vez, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Y ahí tiene que ver con la santidad. El Señor te está diciendo, vos tenés que tener un recordatorio para que vos te acuerdes de mí y vos te acuerdes de mi palabra. Y no se fije en su corazón, no se fije en sus ojos, que parecen cosas buenas. No se prostituya, no haga esas cosas que Dios no le está pidiendo, que Dios no le está llamando, que Dios no quiere que lo haga. Pero usted dice, bueno, pero es bueno, vamos a intentar, vamos a ver, en mi última oportunidad. Dios dice, no, eso no es para vos. Para que acordéis y hagáis todo mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Qué bueno, ¿verdad? Este proceso de la santificación, hermano. ¿Y sabe cuándo empieza esa santificación? Cuando usted entrega su corazón a Dios. Usted entrega su corazón a Dios y se rinde delante de Él y lo invita a que forma parte de su vida y usted dice, ahora sí, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, como decía el apóstol Pablo. Y usted recibe al Señor como su Salvador personal. ¿Y lo hizo por mérito propio? No, porque Dios a través de su gracia, gracia preveniente, una gracia especial que Dios tenía, iba preparando ese camino en la cual usted eligió ese momento y le dice, Señor, quiero que entre en mi vida. Y en ese momento usted, ¿sabe qué recibe? Al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesús le dice, ahora no van a estar solos, yo les voy a dar al Consolador, el que les va a ayudar, el que les va a enseñar, el que les va a mostrar, el que les va a animar, ¿verdad? Y usted en ese momento empieza a un caminar de la santidad, esa entera santificación. Seis santos a vuestro Dios, para que se aparte. Pero miren, qué interesante, estamos escudriñando, hermano, es muy apasionante porque vamos viendo algunas cositas. Mire, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 2. Deuteronomio 22, 2. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estarás contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Hay el 3. Así harás con su asno, así harás también con su vestido. Me parece que me confundí, hermano. No, ese no es. Vamos a Malaquías, perdón, es Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Y esto tiene que ver. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Hermanos, como parte del pueblo de Dios, estamos ahí para interceder. Estamos ahí para orar. Estamos ahí para saber que Dios es nuestro Dios. Y todos los que piensan en su nombre, en el nombre del Señor, saben que Dios va a dar algo. Vamos a Números. Ya vamos terminando. Y vamos ahí al versículo 40. Y fíjense qué dice. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, seáis santos a vuestro Dios. Versículo 41. Es el versículo clave. Yo Jehová vuestro Dios, y ahí le dice el Señor, yo Jehová su Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Egipto representado por la esclavitud, representado por la enfermedad, representado por la opresión, representado por la maldad, representado por la falta de proyecto, representado por la indiferencia, representado por las personas estaban subyugados a lo que hacían, para que sea vuestro Dios. Hermano, yo le pregunto, ¿usted tiene un recordatorio en su vida? Sería bueno, ¿verdad?, tener un recordatorio visual en la cual usted, en cualquier momento de su vida, cuando esté pasando esas situaciones, usted tenga eso. En algunas personas un recordatorio es su hijo, porque ese hijo le recuerda algo. Capaz ese recordatorio puede ser una situación que usted vivió, porque esa situación le recuerda algo de lo que Dios ha hecho.
¿Tiene un recordatorio? Qué bueno poder tener un recordatorio, ¿verdad? Yo siempre oraba por mi familia y me tomé en ese pasaje, ¿verdad? Cuando está el apóstol Pablo y habla al carcelero de Filipo y le dice, ¿qué necesito para ser salvo? Y dice, cree y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo tomé ese pasaje. Yo oraba por mi familia, hermano. Oraba por mis abuelos, oraba por mi abuela, por mi madre, para que ellos reciban al Señor. Cuando yo estaba en Tucumán, ellos estaban lejos, yo les compartí, mi abuelo era militar, él era veterinario, una persona muy dura, una persona muy religioso. Era una buena persona, muy religioso. Pero yo le pedía darle la oportunidad de que pueda recibir al Señor como su Salvador. ¿Y cómo le digo? ¿Usted cómo le dice a un militar, una persona dura, fuerte? Sí, tiene que entregar su vida a Dios y a veces no es fácil. A veces cuando usted tiene que hablar con esos seres queridos, le cuesta, hermano. Capaz que usted habla con otras personas, no tiene ningún problema, pero ese ser querido... Y mi abuelo me crió a mí. Yo me tomé esa palabra. Y yo les compartí. Tenía una oportunidad, yo había viajado, mi abuelo ya era grande. Yo quería que él reciba al Señor. Y me acuerdo que yo estaba por viajar a Tucumán de nuevo, tenía 2 horas, 3 horas, y no había hablado todavía. Y digo, es ahora o nunca. Y les compartí a mi abuelo de lo que Dios había hecho en mi vida. Y yo me acuerdo, hermano, que esa fue la primera vez que yo vi a mi abuelo derramar una lágrima. Y empezó a llorar. Y me dijo, sí, Sandro, yo quiero hacer esa oración de fe. La verdad, hermano, yo no podía creer. Me tomé esa promesa que Dios había hecho en mi vida. Wow, eso fue algo que marcó mucho mi vida, hermano. Yo me fui, volví a Tucumán y a los 3 meses falleció mi abuelo. La pregunta es, ¿qué pasa si yo no hubiera hablado? Hermano, a veces hay que tener recordatorios para recordar lo que Dios ha hecho en su vida. Y yo sé, me hubiera gustado estar ahí con mi abuelo, no pude estar. Yo lo amaba, capaz era más que un padre para mí porque me crió. Me hubiera gustado estar, no pude. No tenía los medios para poder estar, no tenía. Pero le pedí al Señor y el Señor me dijo, ¿verdad? La promesa. Así que, hermano, yo lo animo a que usted tenga un recordatorio visual, para que usted sepa lo que Dios ha hecho en su vida, para que cuando usted vea se recuerde primeramente de lo que es Dios y se recuerde principalmente de la palabra de Dios y Dios va a hacer algo con usted. Haga un recordatorio, yo lo motivo a que haga un recordatorio visual, que los plasme, que usted sepa que en cada momento de su vida que tenga que pasar pueda recordarse de eso. Ah, sí, cuando usted se recuerde, Dios va a empezar a trabajar en su vida. ¿Saben por qué? Hay una palabra, hay una tierra prometida. Porque el Señor quiere ser no solamente tu Padre, no solamente quiere ser una persona que está ahí, no solamente quiere ser el animador o el ayudador como el Espíritu Santo, sino dice para ser vuestro Dios. Y luego repite, yo Jehová, vuestro Dios. El Señor es tu Dios. Él es tu Dios, tu único Dios. Y lo reafirma, yo soy el que soy. Gloria a Dios. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Con eso vamos terminando. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. El apóstol Pablo dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, y ustedes los conocen, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y es ahí el pasaje clave, ¿verdad? Seguimos. Y usted tiene que poner los ojos. ¿En quién? En su mamá, en su papá, en su abuelito, en su mascota, en su intelecto, en su capacidad, en sus estudios, en su profesión. Puesto los ojos en Jesús. En Él tiene que poner los ojos, hermano. El autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Seguimos? Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, eso es lo que el Señor nos quiere hacer hoy, en este domingo.
Primeramente un recordatorio visual de que Él es su Dios. Un recordatorio de su palabra, un recordatorio de que Él es Dios. Y que Él te sacó de la tierra de Egipto. Y que no hay nada que es imposible para Dios. Y que su presencia quiere estar contigo. A cada lugar que tú vayas, la presencia de Dios quiere estar contigo. Pero nos recordemos de dónde Él nos sacó. Y poniendo nuestra mirada y nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, ¿en quién estamos poniendo nuestra mirada hoy? ¿En quién estamos poniendo nuestros ojos? A veces las situaciones de la vida nos hacen que podamos tomar otras decisiones, ¿verdad? Nuestra hermana Sara decía, a veces cuesta, hermano, cuesta, con las obligaciones, con las cosas que hacemos. Pero ¿saben? Yo le dije, el propósito por el cual usted fue creado, usted no fue creado para que trabaje, usted no fue creado para que tenga una familia, usted no fue creado para que estudie, usted no fue creado para que haga un oficio. Usted fue creado para que tenga comunión con Dios y tenga relación con Dios. Y a veces nos cuesta entender eso, hermano. Eso es el primer. Y el tabernáculo en el centro. Y el centro de Dios ahí en su vida. Y nosotros a veces invertimos los papeles, ¿verdad? Si me queda tiempo, le doy a Dios. Si me queda ese espacio, ahí lo pongo a Dios. Y fíjense, el Señor es tan bueno y tan misericordioso que luego Él nos dice, yo te saqué de Egipto y yo soy vuestro Dios. Saben, hermanos, Dios quiere que podamos conquistar esa tierra prometida. Dios quiere que pueda usted llegar a esa tierra donde fluye leche y miel, ahí donde Dios quiere llevarlo. Pero tiene que recordarse primeramente de Él. Y tiene que recordar de su palabra. Su palabra no está para que usted solamente la repita y la diga. Su palabra está ahí para que sea parte de su vida. Sea cimentada en su corazón. Y el Señor nos dijo, no se fíen de su corazón. No se fíe de sus ojos, ¿verdad? Porque eso nos engaña. A veces, hermanos, ¿cuántas veces hay cosas que nos parecen buenas? Es bueno esto, bueno, lo vamos a hacer. Y nos hemos equivocado. Y nos hemos equivocado. Y hemos cometido errores. Y hemos sufrido. Y no hemos dolido. Es parte. Pero saben, Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, que usted sabe, para que nos reconciliemos con Él primeramente. Para que usted se reconcilie con su hermano. Para que usted se reconcilie consigo mismo. Y usted se reconcilie con la naturaleza. Dios quiere reconciliarse con usted. Pero qué bueno que en este año nosotros digamos, Señor, quiero tener un recordatorio visual para que cuando yo esté viviendo ese tiempo, me acuerde de dónde me sacaste, me acuerde de lo que tú me diste, me acuerde que tú eres mi Dios y me acuerde que tú me diste tu palabra.